También presido el Instituto de Comercio Histórica. Es un gran amigo de la Casa y nos ha distinguido a la persona argentina y a la hermandad, para tocar siempre grandes espacios de las revistas de la sociedad, el anuario del Instituto de Comercio Histórica. Él estaba en nuestra profesional de hemos inaugurado las placas en el momento histórico y hoy día este año venido acompañado de nuestra tesorería. Él va a tocar un tema que en realidad para muchos de nosotros es totalmente desconocido. La persona que une a O'Higgins con don Nicolás de la Cruz y Bahamonde, que posteriormente es el conde de Maule, el primer concepto. Él es apoderado de O'Higgins en España y hay unas cosas muy curiosas que nosotros conocemos, así que no queremos más tiempo, por favor, y acercamos el micrófono a señor Martín para que él pidió un caluroso aplauso y los amigas y amigos, ante todo voy a decir un poco lo mismo que dijo ayer igual el general cuando dijo que en realidad después de un concierto tan bonito y tan interesante y con tanta energía como el que hemos escuchado, es un desafío no menor el tratar de entretenernos a ustedes con una conferencia histórica. Eso parece demasiado difícil, pero voy a tratar de ser lo más ameno que pueda y lo más corto que pueda, porque también no me quiero cansar. Cuando hace unos días me llamó el Clímaco a Santiago para invitarme a graciar como expositor, él mismo me sugirió el tema. Sabía que yo había trabajado el tema del conde del Maule como agente de Ambrosio O'Higgins primero en Europa, y hombre que intervino muchísimo en la carrera que hizo Ambrosio O'Higgins, y más tarde como tutor de su hijo Bernardo, cuando el virrey del Perú manda a Bernardo Riquelme, que no usaba todavía de O'Higgins, lo manda a estudiar a España y va a la casa del conde del Maule en Cádiz. Me acepté de inmediato porque efectivamente era un tema para mí grato y fácil de poner, porque ya lo había estudiado mejor. Don Nicolás de la Cruz de Bahamonde, este personaje central, que digamos que los O'Higgins van a ser un capítulo de la historia, pero yo quiero destacar especialmente a don Nicolás de la Cruz de Bahamonde porque es un hombre poco conocido y de muchas facetas interesantes. Don Nicolás de la Cruz nació en Talca por 1755, era hijo de un italiano que se llamaba don Giovanni de la Croce y Bernadotti. Este señor era un marino mercante originalmente, después se había establecido en el comercio y finalmente se estableció en Talca cuando se funda la ciudad de Talca, que es uno de los primeros pobladores de la ciudad de Talca. Se casa con una señora Bahamonde de las antiguas familias chilenas de acá del sur, de Chiloé, Valdivia, por ahí viene la familia Bahamonde, los Ocampo, San Miguel y los Olmos de Aguilera, que eran la familia de su madre, de la mujer de Giovanni, de la madre de don Nicolás. Y este caballero, Giovanni, con la señora Bahamonde van a tener numerosos hijos, 11 o 12 en total, de los cuales el mayor es Juan Manuel, el segundo Nicolás, el tercero, cuarto, quinto van a ser Doña Bartolina, que es muy importante. Doña Bartolina de la Cruz de Bahamonde fue la mamá de don Bernardo O'Higgins durante mucho tiempo, cuando era niño. Acuérdense ustedes que el virrey, que en ese tiempo era intendente, cuando nació el Carlito en Chillán, lo traslada rápidamente a Talca y lo pone bajo la tutela de don Juan Albano Greira, un portugués que había tenido que ir forzadamente a fundar Talca, porque en realidad si no lo echaban de Chile, que era el comerciante de Santiago, cuando el gobierno del gobernador de Chile, del Reino de Chile, lo llama y le dice: usted se tiene que ir porque desgraciadamente a los portugueses lo están echando por los orden de la corona. Y don Juan Albano ya tenía una pequeña fortuna, se resuelve, acepta que le digan váyase como fundador de Talca y allá prospere. Así fue como el inicio de don Juan Albano. Y termina siendo este Juan Albano un gran
afuera, y ahí va a engendrar a Bernardo en la hija de los dueños de casa. Y cuando pasa por Talca, en la casa de don Juan Albano, que era el fundador estamental, que tenía su espléndida acogida y la acogida y tal. El año 1883, o sea, cuando don Nicolás tenía 25, 26 años, hace sociedad con su hermano mayor para constituir una compañía comercial. Y esta compañía comercial tenía por objeto enviar productos esta compañía comercial tenía por objeto llevar productos de Chile a Cádiz, que era el centro de Europa, donde operaba esta compañía, y desde allí repartir esos productos en las naciones de Europa. Y de allá mandar productos a Chile que podían ser de fácil venta y con eso obtener una buena diferencia. Las perturbaciones de la Revolución Francesa y de la guerra de esa nación con Inglaterra incrementaron notablemente el consumo de las producciones de la América Española, especialmente del azúcar, el cacao, el tabaco, el aguardiente, que fueron objeto de especulaciones muy afortunadas. Buenos Aires pasó a ser el más opulento puerto de la América Meridional y, como dice Ricardo Donoso en 1796, se embarcaron en ella, en Montevideo, para los puertos de España, 800.000 cueros, que eran de la producción de lo que hoy es Argentina. Chile exportaba oro, plata y cobre, y el volumen de su comercio con Cádiz ascendió a $1.000.000 pesos, en la época que no era poco, y recibía artículos de todas clases para su consumo. La exportación de las materias primas procedentes de América se hacía especialmente a Londres, a Hamburgo, a Ámsterdam, Francia e Italia, plazas de las que venían toda clase de artículos manufacturados. Este era el negocio, en resumen, que hacían estos dos hermanos. Y los dos hermanos acordaron que Juan Manuel, el mayor, se quedara en Talca, y desde ahí organizaran un envío. Y Nicolás tenía que trasladarse a vivir a Cádiz, y allá se instaló, y él recibía los productos que venían. Tenía agentes repartidos por casi todas las ciudades europeas, también en América, porque había productos que tenían que pasar necesariamente por Buenos Aires, así que había mucha relación con agentes bonaerenses, como por ejemplo el principal fue don Bernardo Gregorio de la Cera, el padre del general de la Independencia, que era un gran comerciante de Buenos Aires, y también tuvo otros corresponsales y proveedores argentinos, bueno, de Buenos Aires y del interior de lo que hoy es Argentina, como Juan Ignacio Curra, que siguieron Necochea, Félix de la Rosa, José de las Casas, y una larga lista de agentes. Con esta estructura prosperaron rápidamente ambos hermanos. La compañía dio un excelente resultado y don Nicolás pasó a ser un hombre rico en Cádiz. Después seguiremos con ese aspecto del progreso económico de la sociedad, pero antes quisiera recordar de que don Ambrosio Higgins, por esta relación de amistad con Albano Pereira, casado con la Bartolina de la Cruz, hermana de Nicolás, tenía una estrecha relación con la familia, y el virrey, el primero que fue gobernador del Reino de Chile, favoreció a esta familia, les otorgó cargos importantes y fue muy estrecho amigo, al tal punto que cuando don Ambrosio resulta ser heredero universal de un compañero de carrera en el ejército, como ingeniero militar, que se llamaba Juan Garland, que había sido el constructor de la fortaleza de Valdivia. Este señor Garland había hecho fortuna en América y cuando se murió no tenía ningún heredero y él testó a favor de don Ambrosio. Quizás si don Ambrosio no hubiera tenido esta herencia del señor Garland no habría llegado a lo que llegó. Pero con ese dinero que estaba en España, esto es decir, porque Garland había enviado ese dinero a España, don Ambrosio, aprovechando que está ya su amigo don Nicolás de la Cruz de Bahamonde, lo nombra su representante para que administre esa fortuna. Y esa fortuna se queda en España y la administra don Nicolás de
Se debe a que los españoles estaban en permanente conflicto con Inglaterra durante todo el periodo para nosotros del siglo XVI en adelante. Y por eso, un poco para favorecer a los irlandeses católicos, pero al mismo tiempo para molestar a los ingleses que son sus enemigos, le dieron a los irlandeses todos los derechos como si hubieran nacido en España. Por eso ustedes no se sorprenderán cuando ven a un Maquena, cuando aquí a un O'Higgins, porque en realidad los irlandeses pudieron hacer carrera en el ejército, en la administración y en todo orden de cosas bajo la dominación española como si hubieran nacido en España. Eso le pasó a don Ambrosio. Y don Ambrosio, con este dinero que tiene depositado en manos de Nicolás, empieza a hacer carrera porque todo era susceptible de comprarse en España. En realidad, el sistema era así. Nos guste o no nos guste, pero era así. Todo se podía comprar. Y entonces, cuando don Ambrosio quiso ser gobernador de Chile, naturalmente que él tenía méritos, pero esos méritos a lo mejor eran equivalentes a los que tendrían 2 o 3 personas más. Pero ahí había siempre una donación para la guerra con Inglaterra o una donación que hacía el postulante para favorecer alguna obra de bien que exigía los recursos de parte de algún particular, y entonces de esa manera don Nicolás le iba haciendo la carrera a don Ambrosio. Este incremento de la fortuna no lo hizo apartarse a don Nicolás de otras vocaciones que él tenía. Él fue escritor, escribió 14 volúmenes de una obra que se llama Viaje por Francia, Italia y el resto de Europa, por donde anduvo. 14 tomos escritos por él. O sea, un escritor que es poco conocido como escritor. En Chile no se menciona a don Nicolás de la como escritor, siendo un escritor prolífico. Pero además fue traductor de la obra del abate Molina. El abate Molina en Bolonia ha escrito una obra famosa que es la historia civil y natural del Reino de Chile. Y esta obra es traducida en un primer tomo por un señor Alquelar, un apellido que no lo voy a buscar por ahí, pero para no dilatar. Y el segundo tomo lo publica, lo traduce del italiano, porque curiosamente nuestro compatriota, el abate Molina, en Bolonia, había escrito esta obra en italiano, pero ni siquiera en italiano, en toscano, que es una variante del italiano, y eso lo entendía muy bien don Nicolás, que era un hombre culto, un hombre nacido en una época que llamamos de la Ilustración. Era el prototipo del hombre ilustrado, el hombre preocupado por la ciencia, preocupado por los viajes, por conocer, por el arte, fue un gran coleccionista. Este hombre debe haber tenido, yo voy a caer luego en el tema del epistolario, que eso es lo que me interesa más divulgar. Y es que este caballero en su epistolario, un epistolario de un periodo de su vida, cuenta las adquisiciones que él hacía de obras de arte, pinturas del Tiziano, pinturas de los grandes pintores de la escuela clásica, de los griegos, de los romanos, esas pinturas de Miguel Ángel. Él tuvo pinturas de casi todos los grandes maestros de la pintura del siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Para qué compraba estos cuadros? Ya vamos a ver un momento más, que él quería favorecer a su ciudad de Talca. Y tanto quería favorecer a esta ciudad de Talca que cuando él llega, ya empieza inmediatamente a conseguir que la ciudad de Talca pueda adquirir el breve nombre de ciudad muy leal y muy noble y muy leal. Eso es. Y entonces, lo primero que hace, pero luego consigue el escudo para la ciudad de Talca. Luego pone el dinero para que la ciudad de Talca pueda desarrollar algunas construcciones que hacían falta en una ciudad muy nueva todavía. Él financia el hospital, financia con ayuda de sus hermanos, financia también las casas del Cabildo, Talca, financia un cementerio, cosa que curioso, el cementerio en ese tiempo no era muy frecuente, había los enterramientos se hacían en las iglesias, pero él tenía el concepto de que esto debía estar en un cementerio apartado de la ciudad para evitar contagios y enfermedades. También hizo otras cosas muy curiosas, no sé si desgraciadamente este texto ha estado en un texto mayor y no quiero leer, porque si me pongo a leer no vamos a terminar nunca. Y quiero más bien encontrar, si puedo, sobre el escudo, por ejemplo, de armas, para Talca, le
1997. Actualmente estoy promoviendo en el Consejo con buenas esperanzas un expediente para que se añada al escudo de armas de dicha ciudad en prueba de la lealtad de aquel país un indio vestido a la chilena o araucana, el cuadro que muestra algunos indios araucanos, con su poncho atado a la cintura, otro metido por la cabeza, con una clava en la mano y una faja encarnada en la sien que representa al joven Lautaro, de edad de 20 años, con un dardo atravesado por el pecho de parte a parte, asomándose a la trinchera, y luego un grupo de indios muertos asaltados por las lanzas, era un escudo muy complicado, y espadas de los españoles. Esto dará mucha alma al escudo y dejará a la posteridad memoria de la victoria alcanzada en Malaquito por nuestras armas contra los araucanos en la provincia de Mara. Su solicitud fue rechazada por los organismos del gobierno de España en el momento porque era muy complicado ese escudo, me imagino yo que puede haber sido tropiezo. Otros desvelos de este caballero por su ciudad fueron, como dije antes, las casas capitulares, la iglesia, el colegio, etc. Pero hay un detalle muy curioso. Otro proyecto para Talca fue el de juntar el río Lontué con el río Claro, haciendo navegable a este último y al Maule para hacer apta a su ciudad natal para un comercio marítimo y beneficio de las provincias de Neuquén, Maule, Curicó y San Fernando. Hasta eso le preocupaba, estando a una distancia muy grande, y distancia que le impidió volver, nunca volvió a Chile, de Nicolás de la Cruz. Se murió allá, pero estaba siempre pendiente de su ciudad. Ese era uno de los aspectos que yo quería mencionar, pero sigamos. Como dije, escritor y coleccionista. Es notable la cantidad de cosas que el hombre adquiere y colecciona. Los libros más interesantes, la biblioteca debe haber sido riquísima, de grandes títulos del saber de la antigüedad, lo mejor que había en materia bibliográfica, él lo adquiría para su biblioteca. Documentos que conservaba en su poder. Joyas, compró en su último viaje por Europa, compró relojes en gran cantidad y compró joyas para que él pensaba que esas cosas de alguna manera iban a llegar a Talca. Era su sueño, la obsesión de que Talca iba a recibir estos beneficios porque además hizo crear un colegio. Y para ese colegio le pidió al abate Molina, que era su amigo, que él hiciera el estatuto de ese colegio. Era un colegio que era mucho más que un colegio, era una universidad cuando todavía estaba en ciernes, es decir, la Universidad de San Felipe. Pero esta era una verdadera universidad para Talca. Y en esa universidad él quería tener la exposición de las pinturas, de las esculturas, de las obras de arte. Las iba a exponer ahí para que los alumnos tuvieran contacto con el arte de primera categoría. Ahora, esto hay que interpretarlo de dos maneras. Una, que efectivamente era tanto el cariño que tenía por Talca que quería ese colegio. Y la otra es que España en ese momento tenía muchos problemas económicos. La guerra con Inglaterra, la guerra contra Francia, la guerra del Rosellón. Esas guerras le costaban muy caras a la corona. Y toda persona rica estaba obligado a contribuir con sumas importantes para la protección de la nación española. Y don Nicolás se excusaba de estas donaciones muy grandes, hacía una donación pequeña, pero diciendo: yo ya he puesto 150.000 pesos en la época para comprar todas estas obras de arte que las voy a regalar. Nunca las regaló, las obras de arte se quedaron allá en España. Puede haber sido también un recurso de un hombre muy inteligente para no tener que pagar esas cuantiosas donaciones que se les exigía a la gente, de manera que él se veía obligado a tener que poner. Pero contando que había hecho el hospital, que había hecho el cementerio, que había hecho tantas cosas y que además estaba adquiriendo estas obras de arte para con ellas decorar el establecimiento que iba a fundar en Talca, eso tal vez pueda haber sido también un recurso inteligente para sortear un poco estas exigencias. Otro de los aspectos de él fue estos viajes. A mí me gustaban los viajes por Europa. Hizo un viaje muy interesante que también tiene un propósito. Él quería ennoblecer a su familia. Él quería que sus hermanos hicieran carrera y que salieran de una condición que era dudosa porque era hijo de un italiano, que no se sabía mucho de él, y por los Bahamondes y demás era una familia distinguida, sin duda, pero tampoco se habían recogido los papeles para hacer probanzas de hidalguía y de nobleza que eran necesarias para obtener después alguna merced de la corona, como puede ser la orden de Carlos III, que obtuvo para su hermano
Juan Manuel, y después para él mismo el título de conde de Maule. Para eso se requería previamente probar hidalguía, la nobleza del linaje paterno y materno. Bueno, con respecto al materno, no tuvo ninguna dificultad porque habían sido todos estos antepasados maternos, habían sido fundadores de ciudades, habían sido encomenderos, habían sido personas que habían participado en la conquista de todo este territorio, y eso era un título suficiente para ser reconocido como hidalgo. Pero en el caso del apellido Cruz o de la Croce no había ningún antecedente. Entonces resuelve hacer este viaje que comienza en 1797 en el mes de febrero y termina en 1798 en octubre. Está 2 años prácticamente viajando, pero el viaje no tenía un propósito esta vez de recorrer, porque sí, él iba directamente a Génova, donde la familia de la Cruz, de la Croce, tenía que investigarse para saber cuál era su origen. Y llega, y esto también lo voy a contar así sin leerlo, sería más preciso, pero no quiero demorar. Llega a Génova y le dice a su hermano en una carta, le dice: anoche en la Plaza de la República, el pueblo alzado que era el alzado por la Revolución Francesa, que había estaba influyendo muy fuerte en toda Europa, el pueblo alzado quemó los libros de la nobleza. Y todas las listas de los duques, de los grandes personajes de Génova, desaparecieron quemados en la Plaza de la República. Bueno, esto tal vez, yo estoy seguro que es efectivo, porque después él dice una cosa muy importante. Él cuenta de qué se trata esta familia. En el epistolario, él dice así a Juan Manuel, el 1 de diciembre del año 98. Le dice que la gente Núñez Pardellano, que es una gente que tiene para recoger papeles de los parroquias y de los cementerios, partidas de nacimiento, de función y matrimonio, para poder ir probando sus antecedentes, dice: los de Génova son muy brillantes, los antecedentes de familia, con varios duques en la familia Cruz, que están emparentados con los Dorias, con los Negrotis, con los Cambiasos, con los Durán, con los Olivas, con los Brignolis, sin ficciones. Los mentecatos chilenos, que es un epistolario, así que hay frases muy divertidas, ahí dicen: los mentecatos chilenos se pasan en estas boberías. Yo pienso muy distintamente, pero he querido hacer ver al mundo que nuestra familia está enlazada con la grandeza en Madrid como resultado de los papeles de Salamanca, que son los de la madre, que son los Bahamontes, y con los nobles y condes de Génova, por el lado del padre. Todo comprobado y calificado con documentos incontestables, y a su tiempo te enviaré las veneras y vestidos que piden. Claro, ya le había conseguido algunas prebendas a sus hermanos. Bueno, sigo porque si no me voy a demorar demasiado. Este caballero fue casado en España con doña María Joaquina Jiménez de Velasco y tuvo una sola hija, doña Joaquina, que fue heredera del título de conde de Maule que él adquiere y de la fortuna que él dejó. Pero también él, aquí hay que volver un poco atrás, él también quiso decorar su persona con algún título. Era un hombre rico y sabía que las cosas se podían adquirir de alguna manera y pretende un título condal. Y él aspira a ser llamado conde de Talca, porque quiere mucho a su ciudad de Talca, que es la obsesión. Y resulta de que la corona le ha entregado un título en blanco a una señora que ha perdido una viuda, que ha perdido a su único hijo en la guerra. Y la señora pide una indemnización y la corona le da un título en blanco para que ella vea qué puede hacer con él. Naturalmente que se lo vende ese título al primer conde de Maule. Ese es el origen del título. Pero no es de extrañar, eran los títulos que beneficiaba a la corona. Todos los títulos que hay en Chile han sido, la mayor parte de ellos fueron beneficiados. O sea, fueron aportes económicos que hicieron los alcaldes, los García Huidobro, los Aguirre, para poder adquirir un título. Y esto lo hace este caballero y le paga una cierta cifra a la señora esta que tiene ese título, y él con ese título él quiere ser conde de Talca. A través de una gestión del Consejo de India se pide a Talca la autorización para ver si le van a o no permitir usar a un particular el nombre de Talca. Y la ciudad de Talca, bastante mal agradecida, niega esa autorización y no la da. Entonces el conde, nuestro amigo
Don Nicolás resuelve llamarse Conde de Maule, que es la región, que es el río que pasa ahí en Talca, siempre recordando a Talca. Falleció este caballero el 3 de enero de 1828. Y todos sus papeles, todos los documentos, todas las cuadras, todo se dispersó. La familia se pierde en la noche de los tiempos. La señora, la hija, se casa con un señor Aymerich, José María Aymerich, y tiene familia, pero esa familia se olvida de su abuelo, de lo que ha hecho el abuelo, se olvida de recuperar ese título de Conde del Maule. El título de Conde del Maule no lo reclama nadie. Pasan 100 años y el título se abandona. Y durante esos 100 años, más o menos entre 1860 y 1960, no hay ningún Conde del Maule, habiendo herederos en España, pero nadie lo pidió. Entonces aparece en Chile un señor que se llama Jorge Correa Ugarte. Jorge Correa Ugarte, que lo conocí personalmente, y tengo una anécdota que a lo mejor si hay tiempo la cuento. Jorge Correa Ugarte dice: yo resiento de los grupos, entonces voy a pedir este título. Y lo pide a la corte, con todos los trámites complejos que hay que hacer para poder obtener la restauración de un título que ha estado 100 años olvidado. Todos estos trámites se hacen entre distintos organismos y ministerios y dependencias del régimen español, y llega hasta el Consejo de la Grandeza de España, que emite un informe final que va al jefe del Estado. ¿Quién es el jefe del Estado? Francisco Franco. Jorge Ugarte a mí me contó esto, no sé si será cierto, aquí hay personas de la familia, la Cecilia Cruz, señora de nuestro amigo Renato Maino, es de esta familia, así que lo tendrá, que a lo mejor lo sabe mejor que yo. Pero Jorge Correa Ugarte me lo contó así a mí y creo que es interesante contar. Me dijo que él veía que este asunto se tramitaba y se demoraba y los papeles no llegaban y no se sabía qué pasaba, y al final las informaciones que él tenía de las personas que le estaban tramitando esto en España era que el papel había llegado finalmente a manos de Franco, pero que estaba ahí encima del escritorio y no lo firmaba. Entonces viajó a España y pidió una audiencia a Franco, a través de amigos y de personas conocidas que le pudieron conseguir esa audiencia en el mar. Y fue allá, el día de la audiencia. Lo hacen entrar, advirtiéndole a la secretaria que va a estar solamente 5 minutos, porque no puede hablar más, porque tiene una cola de personas esperando, ministros de Estado, embajadores, etc. Y entonces entra Jorge, saluda al caudillo y mira sobre un escritorio una pistola Mauser alemana, joya de la fabricación de armamento, que había hecho hacer Hitler para sus más destacados colaboradores, y que seguramente, eso no lo sé yo, tampoco lo sabía Jorge, cómo llegó a manos del caudillo, es probable que Hitler se lo haya regalado a Franco. Y estaba ahí, sí. Y Jorge Correa era un experto en esto de las armas de fuego y precisamente de los pistolas, esta revólver Mauser. Y se ponen a conversar. Y aparece la secretaria y le dice, generalísimo, lo espera el ministro. Y estaba tan entretenido el generalísimo, le dijo, no, que espere. 2 minutos después entra de nuevo el embajador de no sé dónde, y así empezó una rutina de gente que entraba y salía, la secretaria para avisarle al generalísimo que terminara de una vez por todas con esta conversación que no terminaba nunca. Bueno, al final le para el generalísimo y dice, bueno, ya, terminemos aquí porque si no, la escuela va a ser grande. Y cuando va saliendo le dice, pero perdóneme, usted venía a hablar conmigo por algo, no me lo ha dicho. Entonces le dice, pero mire, se trata de esto, un antepasado mío que fue Conde del Maule, y para nosotros la familia, es una cosa, un honor muy grande. Entonces le dijo el generalísimo, sí, lo tengo por ahí. Mire, vea entre mañana y pasado en la Gaceta, algo va a haber ahí. Después le explico. Bien, y ya, hasta luego. Y efectivamente a los pocos días salió en la Gaceta el órgano de publicidad de las resoluciones de gobierno, salió el reconocimiento del título. Y este título pasó, lo tuvo Jorge Correa. Cuando él murió, no quedó heredero ninguno porque era soltero, pero había sobrinos, y un sobrino lo pide, pero después hay un pleito entre ese sobrino y un pariente con el apellido Cruz, Carlos Cruz Correa, que lo obtiene, pero tampoco lo disfruta mucho porque muere y lo hereda un hijo de él, que es Carlos Correa Lindman, Juan Carlos Correa Lindman,
actual titular de este título del Correo Mayor, el título de conde de Pablo. Y que lo cuento para que sepa que la cosa también ha tenido una vigencia hasta hoy, no quedó así. Pero tengo que seguir rápidamente porque el tiempo se me está acabando. Con todos estos papeles que se pierden también los documentos personales del conde de Paula, de los cuales se esperaba que pudiesen traer información muy importante para Chile y para la relación entre don Ambrosio O'Higgins, don Bernardo, con este hombre. Pero esos papeles se pierden y los empiezan a buscar pero con mucho entusiasmo varios historiadores chilenos, entre ellos Barros Arana, que los buscó muchísimo, no los encontró nunca. Vicuña Maquena, que vivió también detrás de estos papeles en España, Ricardo Donoso, Jaime Izaguirre, cuando escribió la historia de O'Higgins, buscó estos papeles, sabía que entre los papeles de Don Mauro tenía que haber alguna información interesante, Luis Valencia Varia y muchos otros que han buscado, sin encontrar nada nunca. Los papeles se perdieron definitivamente, pero en una librería de viejos en Cádiz, un investigador gaditano que se llamaba don Augusto Conte y Lacabe, y que era hermano político del gran pensador español don José María Pemán, encontró un tomo del epistolario, que es seguramente una parte muy pequeña de la documentación perdida. Encontró ese tomo que corresponde a los años 1794 a 1798. A su muerte, este documento pasó a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz, que a su vez la entregó a una biblioteca de temas gaditanos que existía, fundada por el mismo Augusto Conte, en un lugar que en Cádiz, yo no he estado ahí, lo conozco, o sea, el antiguo Café de Apolo, donde se reunían todos los revolucionarios hispanoamericanos que estaban ahí en Cádiz y hacían ahí sus tertulias. Ahora viene la historia de cómo llegó a mis manos esto. También es un capítulo que ya casi va a ser el final. Un día en 1967 yo estaba en Madrid y estaba invitado por Cultura Hispánica, y el periodista de Cultura Hispánica que quería hacer una entrevista se llamaba Emilio de la Cruz Hermosilla. Y Emilio de la Cruz Hermosilla me hizo esta entrevista y conversando salió el tema de que yo andaba también preocupado del epistolario y me dijo, pero si yo me dijo, no tengo nada que ver con la familia de la Cruz, soy de la Cruz de otro lado, pero vivo en Cádiz, entonces yo voy a tratar de averiguar algo ahí. Dice, bueno, pasaron algunos, no meses, años, tal vez 2 o 3 años, y un día me llegó una correspondencia de él diciéndome, encontré el epistolario en la Biblioteca de Estudios Gaditanos a la que me refería, encontré un expediente. Bueno, le dije yo, mire, por favor, mándeme una fotocopia, le mandé unos pesos para que sacara la fotocopia, sacó la fotocopia, y pasaron otra vez muchos años, porque hasta el año 1981 no me mandaba los papeles. Pero en el 81, de tanto insistirle, le dije, mire, va para allá, para España, el ministro de Educación de Chile, que era Gonzalo Vial Correa, muy amigo mío. Y entonces le dije a Gonzalo, mira, esto puede ser interesante para Chile. Y él se puso en contacto allá en España con el señor de la Cruz Hermosilla y recibió de manos de él, para que me lo trajera de la familia Santiago, el epistolario. Y este tomó muchas páginas, 400 páginas más o menos de fotocopias que no eran lo que son hoy día, estamos hablando de hace 40, 30 años atrás. Eran muy malas, estas fotocopias eran de mala calidad, habían sido mal tomadas, hubo mucho cambio de correspondencia con el señor de la Cruz para que me cambiara algunas páginas, la página 97 hay que cambiarla porque no se ven los bordes, la página tal. Y así se fue armando. Y cuando lo tuve completo, se lo entregué al Archivo Nacional para que me hicieran una copia mecanografía, y con esa copia la Biblioteca Nacional, a través del Fondo Barros Arana, publicó este epistolario. El epistolario fue publicado por la Biblioteca Nacional en el año 98. Ahora, los grandes temas que contiene este epistolario ya he tocado algunos. Los viajes por Europa, no lo voy a mencionar más. Los negocios y agentes comerciales tampoco. El desarrollo y el deseo de este hombre de que la ciudad de Talca prosperara también está tocado. Pero hay algo de O'Higgins, de los dos O'Higgins, que era lo que habíamos anunciado, que falta. Y no me puedo privar de
hacer lo más rápido posible, y como lo más rápido será leer, voy a leerles rápidamente lo que aquí dice sobre la relación de don Ambrosio Higgins con don Ambrosio y con don Bernardo. Los hermanos de la Cruz de Bahamonde, que eran los cuñados de don Juan Albano Pereira, que dije al comienzo, al que les ligaba una estrecha amistad a Albano Pereira con don Ambrosio Higgins, habrían de ser sus colaboradores de don Ambrosio y de su gran obra administrativa y política en Chile. Ya en 1783, recién llegado a Cádiz, don Nicolás fue apoderado de don Ambrosio en la testamentaría de su amigo y conterráneo don Juan Gálvez, ya lo dije, al que debía en gran parte su carrera y que lo había hecho su heredero universal. Desde ese momento la correspondencia entre ambos es muy nutrida y don Nicolás será en la península el hombre de confianza del alto funcionario irlandés y contribuirá a cada ascenso de su brillante trayectoria. Como es sabido, su hijo Bernardo, después de vivir en Talca, en casa de don Juan Albano Pereira y de doña Bartolina, que era verdaderamente como la mamá de Bernardo Higgins, mucho más madre que la Isabel Riquelme, que aparece en todos los retratos y en todas partes. La Bartolina fue la verdadera madre, la más cercana que tuvo en ese periodo de su juventud. Después, más adelante, será distinto. Y luego, de Chillán fue enviado a Lima en 1791, y de ahí a Cádiz en 1794 a cargo de don Nicolás de la Cruz para que éste atendiera su educación y subsistencia. Ricardo Donoso, que escribió una biografía muy importante de don Ambrosio, llegó a Cádiz en 1795. Dice que don Bernardo llegó a Cádiz en 1795. Acá hay un aporte interesante del epistolario, porque todos los autores dicen de que lo que dice Donoso, que llegó en 1795. Sin embargo, en el epistolario hay una frase que contradice esta afirmación, porque ahí dice: don Bernardo sigue en casa instruyéndose. A veces me viene el pensamiento de mandarlo a un colegio en Italia o a Londres, pero porque se inclina por el comercio no me determina. Bueno, eso está demostrando que ya estaba en Cádiz desde 1794 y tal vez desde fines del 93 ya había llegado. Y hay un año ahí en la vida de nuestro prócer máximo que no estaba considerado que estuviese en Cádiz. Luego, el 30 de enero del 95, dice don Ambrosio Higgins, don Nicolás: estoy decidido a enviar a don Bernardo Riquelme, sigue hablando de Riquelme, en el primer convoy a Londres, a un colegio de católicos, donde se enseñan las lenguas, las ciencias y a escribir, contar y llevar libros de comercio, para que se perfeccione en el latín, aprenda el inglés y, si no le adaptan las ciencias, a lo mejor a saber llevar los libros de una casa. Así, sujeto en un colegio podrá aprovechar los años más peligrosos de su edad y después, ya formado, estará más apto para cualquier carrera. En marzo del mismo año vuelve sobre el mismo tema diciéndole: ya tengo a un lado el barco para que se traslade a Londres nuestro don Bernardo Riquelme, y es la fragata nombrada La Reina, una de las mejores, que saldrá dentro de 20 días. Parece que en convoy. Será el primer chillanejo y aún el primer chileno que ha ido a estudiar a Londres. Dios quiera que sepa aprovechar. En otra carta, su hermana Bartolina le dice: a Bernardito lo mandé por abril del presente año a estudiar a un colegio de católicos de Londres, y allí sigue. Tomé este partido porque no se corrompiera en este país, viéndole un poco inclinado a la libertad. Es curioso esto, porque ya nuestro prócer, aún antes de su relación con Miranda en Londres, que ha sido siempre considerado el momento clave en que él va a transformarse en un revolucionario, pero ya antes de eso, y antes de cumplir los 17 años, ya manifestaba los primeros síntomas de su vocación emancipadora. En carta al virrey O'Higgins de 18 de diciembre del mismo año, don Nicolás le informa de su hijo y le dice: el don Bernardito, que está en el colegio de Londres, desde luego comenzó a manifestar ansias de dinero. Yo les engañé con la carta de vuestra señoría, y después, consultándome con inteligentes que tienen niños en el dicho colegio, le he asignado lo preciso. Pero se manifiesta disgustado, como verá vuestra señoría en su carta original. Es la primera vez que me habla en el tono de mi padre. Claro, parece que nunca antes Bernardito había mencionado al virrey como su padre, pero en esta carta ya usa esa expresión para reclamar algún derecho que cree tener por ser hijo del virrey. No le faltarán más los consejeros, y de Lima ya venía un poco libre, tal vez con la condescendencia del difunto Blake, el tutor que había tenido en Lima. Su fortuna es que no paso yo por nada que no sea justo, y lo haré mantener a raya. Él finge 1000 embustes para engañarme,
de verse puesto ante la justicia por deudas y otras 1000 boberías que le rechazo desde aquí con la mayor severidad. Su carácter era proporcionado para la carrera de las armas y si se pudiera arreglar, esta frase es muy notable, si se pudiera arreglar una fe de bautismo, le compraríamos una capitanía o tenencia de las muchas que se venden y con esto seguiría una carrera de honor y con el sueldo se podría mantener. Es decir, estuvimos a pelo de que nuestro prócer fuese incorporado a los regimientos españoles y a lo mejor haber luchado por la causa realista. En septiembre de 1796 vuelve a informar al virrey sucintamente. Le dice: don Bernardo, estoy recibiendo elogios del apoderado sobre su aplicación, conducta, etc. Y al año siguiente, desde Génova, le dice haber pagado a don Juan Romero en Cádiz las cuentas de Spencer y Perkins pertenecientes a don Bernardo Riquelme. Recordemos que Bernardo Riquelme trabajaba con estos joyeros ingleses. En agosto de 1798 escribe a su hermana Bartolina y le dice: Bernardito está en Londres instruyéndose. Como estamos en guerra con Inglaterra, sus cartas son muy raras. Me enviarás su fe de bautismo, certificada de escribano y comprobada por otras 3, pues su tío me escribe desde Lima que la ponga, su tío se refiere al virrey, lo trata de tío de forma pactada seguramente, discretamente para no mencionar, que él lo ponga a servir y le beneficie una tenencia en el ejército español, y en este caso haría falta la dicha fe de bautismo. Hay curiosamente en Talca una fe de bautismo con una fecha anterior, pero metida en un pie de página, que yo sospecho que fue la intención de inventar una fe de bautismo que dijera que era hijo de don Ambrosio Gil. Esa no sirvió, porque la verdad seguía manteniendo la calidad de hijo natural y nunca reconocido por su padre. Don Bernardo regresó a Cádiz en 1799. No pudo entrar al ejército por impedírselo la irregularidad de su nacimiento. Embarcó hacia América el 3 de abril de 1800 en la fragata Confianza, apresada por los ingleses. Logró regresar a Gibraltar por Algeciras a Cádiz, a la casa de don Nicolás, y allí permaneció ayudándolo en su escritorio. Luego le sorprendió la epidemia de fiebre amarilla o vómito negro, y lo que fue mucho peor para él, la orden de su padre, a don Nicolás, de echarlo de la casa por ser incapaz de seguir carrera alguna y por ser ingrato a los favores recibidos. Sabido es que la corona española había descubierto la conspiración fraguada en Londres para sublevar América, en la que aparecía involucrado el hijo natural del virrey del Perú. Lo que tal vez influyó en la determinación del virrey de apartar a este último de su rey, de apartar al virrey de su cargo que tenía como virrey del Perú. Y había apresurado su muerte, porque a raíz de eso murió el virrey del Perú, padre de nuestro prócer, en Lima, el 18 de marzo de 1801. Le doy un minuto más, por favor. Pero además de ocuparse de don Nicolás, del hijo del virrey, también lo había servido con dedicación y lealtad en muchos otros asuntos. Así como velaba por don Bernardo, también lo hacía por los sobrinos de don Ambrosio. Los sobrinos se llamaban Carlos, Tomás, otro Tomás, Demetrio y Patricio. No me detengo en ellos, pero algunos de ellos hicieron carrera interesante. El 27 de febrero de 1795, don Nicolás escribe a su amigo don Ambrosio felicitándole por la obtención del título de barón de Vallenari y le envía el decreto, obtenido gracias a la gestión de Fray Alejandro, no sé quién es, y por la influencia del duque de Alcudia. El duque de Alcudia fue príncipe de la paz. Se trata de Manuel Godoy, el famoso ministro de Carlos IV, quien será el único, agrega, que podrá obtenerle el virreinato del Perú. En ese momento estaba gestionándose la posibilidad de que fuera virrey del Perú. Y él le dice desde Cádiz que el único que lo puede ayudar ahí es Manuel Godoy, probablemente influye. El 30 de septiembre del mismo año comunica a su hermano Juan Manuel: acaba de nombrar su majestad virrey de Lima don Ambrosio Gil, y para presidente de Chile el marqués de Avilés, gobernador del Callao, y para este gobierno del Maule a don Francisco de la Mata Linares, que lo es de la Concepción, etc. Hay otras informaciones aquí que no valdría. Pero hay una frase interesante. También dice: incluyo, vuestra excelencia, copia del memorial que he presentado sobre que se conceda a los marqueses o condes un título previo de vizconde, para que se despache a vuestra excelencia el de vizconde de los Andes. Y la frase es muy curiosa. He aquí 3 memorias completas para la posteridad. La baronía en honor de la casa. La baronía era porque venía de Irlanda y había
presuntamente en la familia de los O'Higgins había este título de barón de Vallenar, y entonces se lo reconoce la corona española, pero no como título irlandés reconocido en España, sino que como título de Castilla. El segundo dice, el marquesado que recuerda la repoblación de Osorno, claro, también es importante, y el vizcondado que hace públicos a las partes más remotas del mundo los servicios de vuestra excelencia en aquel reino. Pues si alguno ignora qué cosa sea Vallenar o qué cosa sea Osorno, nadie puede dejar de saber que existen las montañas de los Andes en la geografía universal y particularmente de América. Por último, en relación con la dignidad del virrey, le informa el 23 de junio de ese año que ha conseguido que se le libere del pago de las medias annatas, que eran bastante altos, 32.500 pesos. Bueno, no quiero demorar más y solamente me falta terminar agradeciendo en primer lugar a mi amiga Valeria Maino, que tuvo la gentileza de cederme su espacio en esta jornada que se llama la García Galletina, para que yo pudiera usar de la palabra hoy, porque yo debo ausentarme mañana y retirarme de esta jornada, porque tengo un problema que ha surgido en mi familia, pero es que les pido a todos excusas por mi retiro, y agradecerle a los organizadores de esta García, particularmente a mi amigo. Algunas personas saben por qué me quedo callado en este momento.